Y tras llevar la atención al límite, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de 2 semanas con Irán. Se trata de una pausa planteada como un cese al fuego temporal que llega en medio de una presión internacional muy fuerte y de nuevos contactos diplomáticos para evitar una escalada mayor. ¿Qué significa esto? Que ahora la atención se centra en Pakistán, en Islamabad y también en la apertura del estrecho de Hormuz, que vamos a estar explicando si realmente está abierto o no. Pero paralelamente a ello, el Líbano vuelve a quedar bajo fuego. Israel ha ejecutado en lo que describe como el mayor ataque contra la infraestructura de Hezbollah en esta nueva fase de conflicto. Las fuerzas de defensa israelí han asegurado que han golpeado más de 100 objetivos en distintas zonas del país, entre ellos centros de mando, posiciones militares, sistemas de ataque marítimo, artillería pesada, todo ello vinculado a la milicia chií apoyada por Irán, que tiene precisamente su base en el sur del Líbano. Mientras tanto, es importante también mencionar que en los suburbios en el sur de Beirut, ya decenas de personas despidieron a un combatiente de Hezbollah muerto en los enfrentamientos, en una jornada marcada por una escalada, por un dolor, por una tensión y temor también ante lo que pueda venir. Entonces, en paralelo al frente militar, el impacto del conflicto se hace visible, como ustedes pueden ver, en el terreno social, en los suburbios del sur de Beirut, zona de influencia de Hezbollah. Y ahora veamos los ataques que se han sufrido precisamente en el Líbano en las últimas horas. Por eso la pregunta que se instala en la mesa en estos momentos es, ¿realmente está terminando la guerra? Veamos. طلع الترفاعي هون طلع الترفاعي داربور. Y el ejército israelí ha asegurado que va a mantener su campaña militar contra Hezbollah, estamos hablando en el Líbano, y dejó en claro que la tregua alcanzada con Irán no se extiende a este frente libanés con esa línea. ¿Quién ha sido quien ha relatado, digamos, o ha pronunciado estas palabras? Estamos hablando del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que ha amenazado con eliminar al actual líder del grupo chiita. Estamos hablando de Naim Qassem, en medio de lo que Israel ha definido como su mayor oleada de ataques contra posiciones de Hezbollah desde el inicio de esta nueva escalada. Vamos a escuchar al ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Las FDI lanzaron una ofensiva sorpresa contra cientos de terroristas de Hezbollah en sus cuarteles por todo el Líbano. Este es el golpe concentrado más grande que ha sufrido Hezbollah desde la operación Buscapersonas. Nuestras felicitaciones a la FDI por la perfecta ejecución y al primer ministro Benjamín Netanyahu por liderar la decisión y mantener la separación de los frentes entre Irán y Líbano. Nos mantuvimos firmes en la distinción de los frentes entre Irán y Líbano para cambiar la realidad en Líbano y eliminar las amenazas sobre los habitantes del norte. Naim Qassem no llegó a comprender lo que Nasrallah sí entendió en los últimos instantes de su existencia, que el Estado de Israel, después del 7 de octubre, ya no es el mismo Israel del pasado y no tolerará bajo ninguna circunstancia ninguna amenaza o agresión contra sus ciudadanos, provenga esta de Irán o del Líbano. Advertimos a Naim Qassem que Hezbollah pagaría un precio muy elevado por atacar a Israel en nombre de Irán. Y hoy hemos cumplido otra fase de esa promesa. También llegará el turno personal del architerrorista Naim Qassem. Las fuerzas de las FDI continúan operando con gran intensidad en Líbano para alejar las amenazas y neutralizar las capacidades de Hezbollah, de acuerdo con la política que hemos establecido. Prometimos traer seguridad a los habitantes del norte y así lo haremos. ¿Y qué está pasando en estos momentos en el estrecho de Hormuz? Incluso después del anuncio de la tregua con Estados Unidos en un escenario que sigue marcando incertidumbre y la alta tensión regional, Irán mantuvo bajo fuerte restricción el tránsito de petroleros por este estrecho de Hormuz. Estamos hablando de un canal estratégico donde pasa el 20% del crudo, aunque algunos
Franja electoral, elecciones generales 2026. No vamos a creer, si el Perú está de cabeza, si el corrupto se la ponen fácil y el trabajador honesto se le hace difícil. Sin justicia. Pero si mejor decimos, ¿cómo no vamos a creer en el peruano que suma, el que trabaja y produce, como él, como ella, como tú? En Sí Creo, creemos en tu voto para poner al Perú en su sitio. Soy Carlos Spa, Sí Creo, marca la velita misionera. Franja electoral, elecciones generales 2026. Unos buques comenzaron a cruzar de manera limitada y con autorización iraní. El paso todavía no se ha normalizado y las grandes navieras siguen actuando con extrema cautela. Entonces, la situación golpea de lleno a una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo. Recordemos que tras el anuncio del cese al fuego temporal entre Washington y Teherán, ya se había reportado el cruce de los primeros buques. Sin embargo, la reapertura sigue siendo parcial, condicionada y bajo monitoreo y supervisión militar iraní. Entonces, ¿hasta qué punto, nos preguntamos, ha terminado realmente esta guerra entre los Estados Unidos e Irán? Ese es el gran cuestionamiento y también usted puede responder pues en los comentarios. ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que podría venirse en el estrecho de Hormuz? Y ahora nos vamos directamente hacia Teherán porque el periodista de EFE, estamos hablando de Aydin Shayegan, reporta que Irán ha denunciado un ataque contra su refinería en la isla de Labán. Ahí lo tienen, en el Golfo Pérsico, apenas horas después de su entrada en vigor de este alto al fuego alcanzado entre los Estados Unidos y también Israel con Irán. Según medios estatales iraníes y reportes recogidos por agencias internacionales, el impacto ha provocado un incendio en la instalación, aunque sin víctimas reportadas hasta estos momentos. Vamos a escuchar a nuestro colega desde Teherán. 39 días consecutivos de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, el país persa vive hoy el primer día de calma, después de que Washington y Teherán declararan un alto el fuego de 2 semanas esta madrugada hora iraní. Esta noticia ha sido un gran alivio para muchos ciudadanos aquí en Teherán, que pensaban que Donald Trump iba a cumplir sus amenazas de atacar centrales eléctricas y que despertarían hoy sin electricidad. El alto al fuego parece, sin embargo, frágil después de que la Compañía Nacional de Petróleo iraní anunciara ataques contra una refinería en el sur del país, en la isla de Labán, muy cerca del estratégico estrecho de Hormuz. Sin embargo, la compañía ha dicho que no se han registrado víctimas mortales. Sin embargo, el ataque sí ha provocado un incendio que los equipos de bomberos y rescatistas están tratando de apagar. Al mismo momento, la Guardia Revolucionaria y el ejército iraní han advertido a los enemigos de que cualquier nuevo error después de la tregua será respondida con más fuerza, de manera más contundente y con mayor intensidad. Mientras el presidente del país, Masoud Pezeshkian, afirmó en X que ese alto el fuego ha sido el resultado de la unidad del pueblo y que pidió a la población iraní a que continuara con esa unidad en el ámbito diplomático también, en referencia a las negociaciones que van a comenzar el viernes Irán y Estados Unidos en Islamabad, Pakistán. Los medios y las autoridades iraníes, muchos parlamentarios han hablado de que esa tregua es una victoria para Irán, ya que Donald Trump ha tenido que retroceder de sus amenazas contra el país persa. Aydin Shayegan para EFE desde Teherán. Muchas gracias a nuestro colega desde Teherán. Lo cierto es que la isla de Labán no es un punto menor. Se trata de una zona estratégica para la infraestructura energética iraní, ubicada precisamente en el Golfo Pérsico, en un momento en que cualquier golpe contra las refinerías, terminales o rutas de exportación de crudo puede tener efectos inmediatos sobre la seguridad regional, internacional y los mercados petroleros. El momento del ataque, es importante mencionar, es lo que más preocupa porque ocurre justo después del inicio de esta tregua, que ya nacía bajo extrema fragilidad, lejos de consolidarse, ¿no? Y lo cierto es que este nuevo episodio refuerza la percepción de que el cese de hostilidades es inestable. Ustedes tienen las imágenes, lo pueden ver en pantalla. En todo caso, vamos a ver también cómo transcurren los días y las horas en medio de esta incertidumbre.
Y para mí es un verdadero placer hablar en estos momentos en Radar 24 con Jorge Sáenz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo de Chile. Gracias por estar con nosotros. Carmen, encantado de estar con usted. Mucho gusto. No, Jorge, realmente es un placer tenerlo aquí para poder entender todo este escenario de confusión, de pronunciamientos, donde ahora Donald Trump dice que da una tregua de 2 semanas, pero que el estrecho de Hormuz es el foco prácticamente de atención. Y aquí está precisamente la clave: la reapertura parcial y total, o total de lo que podría ser, mejor dicho, de este paso estratégico del crudo mundial. ¿Qué lectura le podría dar usted al respecto? Y también paralelamente sobre estas negociaciones que se llevarían a cabo ya en Pakistán. Hay varios elementos, Carmen, que están jugando aquí. Lo primero es que el presidente Trump necesitaba salir de la guerra. Ese es el primer elemento. Por lo tanto, las enormes amenazas que había puesto contra Irán, que iba a desaparecer la civilización persa, probablemente tenían como objeto forzar a Irán a una negociación, instalarlo en una mesa, y eso aparentemente se logró con la acción de Pakistán. Por tanto, ya tenemos un primer elemento donde efectivamente es Estados Unidos e Irán los que llevan adelante este alto el fuego bilateral, como lo plantearon ayer. Hoy día empieza a cambiar por el problema del Líbano, pero ayer era un alto el fuego bilateral. ¿Qué es lo que está exigiendo entre los 10 puntos que tiene este acuerdo que propone Pakistán? Uno es que Hormuz está abierto. Hormuz tiene que normalizar el tráfico del crudo, tiene que salir el tráfico en términos normales, porque eso además era uno de los objetivos de Estados Unidos en el ataque. Estados Unidos entra a la guerra junto con Israel para disminuir las capacidades nucleares, para disminuir las capacidades de los misiles y para quitar las capacidades a la armada iraní para cerrar Hormuz. Entonces, lo que se está discutiendo hoy día son 2 cosas que son bien importantes. Primero, mantener Hormuz abierto. Irán lo tiene que aceptar. Y lo segundo es que el Líbano, Estados Unidos dice que está fuera del acuerdo e Irán dice que está dentro del acuerdo. Y eso es lo que se está peleando hoy día. El Líbano. Si Irán logra incorporar el Líbano al acuerdo, el estrecho de Hormuz se abre, porque la amenaza es que si Líbano se queda afuera, el estrecho de Hormuz se cierra. Entonces hay un juego muy delicado hoy día entre Estados Unidos e Irán respecto de esos 2 elementos. Entonces, hoy día, sin duda, que el punto central de nuestro conflicto, de este conflicto, está en que el estrecho de Hormuz tiene que estar abierto para el tráfico del petróleo y poder disminuir la presión mundial respecto de los precios del crudo. Claro, ahora, qué interesante lo que usted ha comentado, ¿no? Porque tenemos al frente del Líbano y hablamos de las explosiones, hablamos también de la incursión israelí, sobre todo en el sur de ese país donde está esta evasión militar chiita, Hezbollah. Y aquí entra también otro tipo de tensión, porque la pregunta es, ¿Israel realmente parará con esta incursión militar? Benjamín Netanyahu dijo en varias oportunidades de que pues es la oportunidad que tiene Israel para descabezar y para desmantelar todo el poder bélico de Hezbollah. Pero con esta tregua, con este fin de la guerra que se viene, digamos, dibujando, realmente ¿cuál sería la posición de Israel cuando Israel y Estados Unidos empezaron esto el pasado 28 de febrero? Israel y Estados Unidos entran a la guerra con objetivos distintos. El objetivo de Israel es descabezar el régimen de los ayatolás. Ese es Israel. Por lo tanto, hoy día, Israel no le conviene, no le interesa, no le preocupa que el Líbano esté fuera del acuerdo. Perdón, que esté dentro del acuerdo. Tiene que estar fuera del acuerdo porque es la oportunidad, tal como usted lo plantea, Carmen, de que se termine el problema de Hezbollah en la frontera norte de Israel, la frontera sur del Líbano. Así es. Pero Irán, que se maneja en el Medio Oriente a partir de sus propias capacidades, más las capacidades de los grupos proxies, necesita salvar a Hezbollah. Entonces, si no incorpora el Líbano a este alto el fuego, Israel lo va a destruir. Ya hizo un ataque intensísimo sobre la frontera sur del Líbano hoy día en la mañana, entendiendo que lo van a forzar a poner a Israel, a Líbano, dentro del acuerdo de paz. Entonces, lo que hace hoy día en la mañana es
desplegar todas sus capacidades sobre el sur del Líbano con el objeto de generarle un daño brutal a Hezbollah. Ese es el juego que tenemos hoy día. Y si se empiezan a forzar estas posiciones, ojalá que el acuerdo general que tomaron Estados Unidos con Irán no se rompa, porque el hilo es bastante delgado. No han pasado muchas horas, entonces se puede trabar esta negociación y lo interesante es que siga. Y permítame, por favor, porque usted ha dicho algo importante, es una línea delgada, y es que luego también de los ataques que han habido en el Líbano, pues Irán ya no ha permitido el ingreso de buques por el estrecho de Hormuz. Entonces, lo que parecía ser una victoria, y esto se está, digamos, vendiendo una narrativa en estos momentos por parte de PGS, del secretario de Guerra de los Estados Unidos, el propio Donald Trump, el propio J.D. Vance, pero lo cierto es que ha habido ya un impacto en el estrecho de Hormuz de un cierre, no sé cómo denominarlo, porque esto es noticia en desarrollo, puede ser parcial, puede ser simplemente que estén escogiendo quiénes sí, quiénes no, quiénes son los aliados, pero lo cierto es que esto todavía no ha terminado. Y lo que dice la narrativa ya en esta diplomacia, no voy a decir ni diplomacia internacional, diplomacia en las redes sociales, en True Social, ¿no? Sí. Entonces, es lo que dicen, nosotros ya acabamos de ganar, esto ha sido fantástico, parece que vamos a empezar una nueva era en Irán. Lo que era un anuncio del fin de una civilización, ahora es el inicio de una nueva era, pero claro, con los intereses económicos bien puestos, ¿no? Carmen, no perdamos de vista que en una situación como la que estamos viviendo, ninguno de los dos puede perder. Los dos tienen que tener una narrativa en que ganaron sus objetivos, ganaron lo que querían. Entonces, Estados Unidos, que necesita salir de la guerra porque si no le empieza a impactar en sus elecciones, ganó. Ganó porque paró la guerra, ganó porque van a abrir el estrecho, ganó porque efectivamente puede salir, ganó por un montón de razones. Pero Irán también ganó porque tiene el elemento para generarle un problema a Estados Unidos. Por lo tanto, Irán dice, y necesita ganar porque es una potencia religiosa, entonces necesita tener un éxito. Y Irán dice, nosotros también ganamos porque somos los que tenemos la llave del estrecho y vamos a dejar pasar, mientras tanto, a lo que nosotros queramos. Por eso que hay una apertura parcial mientras no se solucionen los problemas efectivos que hay, particularmente con el Líbano, particularmente con Israel, con los grupos proxies, con el uranio enriquecido. ¿Qué se va a hacer con los 400 kilos de uranio enriquecido? Exacto, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Qué es lo que realmente va a pasar? Todas esas cosas son las que se están negociando. Por eso es que estamos en una línea tan delgada donde los dos tienen que mostrar algún éxito. Es parte de la negociación. Entonces, no se puede derrotar absolutamente a Irán y no se puede perder absolutamente en Estados Unidos. Tienen que tener éxitos. Y los 10 puntos que pone Pakistán son bien particulares. Hay cosas que son bien llamativas. Por ejemplo, Estados Unidos se compromete a retirar todas las sanciones del Consejo de Seguridad contra Irán. Pero ¿cómo Estados Unidos va a retirar las sanciones del Consejo de Seguridad si el Consejo de Seguridad es un organismo distinto a Estados Unidos? Hay muchas cosas que jugar todavía, Carmen, y estamos recién empezando y ojalá que duren los 15 días que se dieron de plazo. Sí, Jorge, exactamente. Y algo que también llamó la atención y fue muy comentado en la comunidad internacional fue ese posible cobro de peaje de $2 millones de dólares. Exactamente. Sí. Y claro, y esto, digamos, no se sabe si todavía está sobre el acuerdo, pero trascendió de que era uno de los puntos fundamentales en esta negociación. No se sabe si realmente se va a concretar, sí, pero lo cierto es que está en plena negociación. Entonces, para usted, en resumen, Jorge, ¿qué pasaría en las próximas horas? Es decir, las próximas semanas tenemos 2 semanas de tregua. 2 semanas vitales, ¿no? Porque claro, ya estaba estrangulando también el mercado energético con subidas y bajadas, está el precio muy volátil del petróleo, generando también impacto en varios países. Pero lo cierto es, ¿qué podemos esperar y qué lectura cautelosa debemos dar de este asunto que nos mantiene del 28 de febrero prácticamente pues atentos a los titulares y a cualquier movimiento militar estadounidense y también por parte de los iraníes? Hay varios elementos, Carmen. Primero, la destrucción que se generó en Irán es importante. La pérdida de las capacidades de Irán son importantes. Hay un desgaste también en Israel de sus arsenales y un desgaste también en Estados Unidos de sus arsenales. En este caso particular del acuerdo, del alto el fuego, los dos países
Irán y Estados Unidos están en unas posiciones maximalistas. Lo que tenemos que esperar es que vayan cediendo en algunas posiciones, en algunos puntos y negociando. Por ejemplo, el peaje de los $2 millones por buque es una posición maximalista que seguramente Irán la va a ceder. La va a entregar a cambio de algo, a cambio del control del uranio que tienen ellos, a cambio de algo. Pero ese juego es el que tenemos que empezar a ver. Ahora, ¿qué es más importante para cada uno en este minuto, de acuerdo a los intereses y de acuerdo a lo que está pasando en el terreno? No lo sabemos. Pero lo que tenemos que observar es que van a empezar a ceder y a negociar sobre estos 10 puntos y sobre estas posiciones maximalistas que pusieron. Ayer Irán coloca estos $2 millones de peaje. Por lo tanto, es muy probable que sea uno de esos instrumentos que se van a caer en pos de conseguir otro objetivo. Ese juego todavía lo tenemos que observar y tenemos 15 días y ojalá que lleguemos a los 15 días. Ha sido muy interesante hablar con usted, Jorge. Ha sido Jorge Sáenz, analista internacional desde Chile. Muchas gracias por su comentario, por su perspectiva y seguramente ya lo vamos a volver a convocar para seguir hablando sobre ese tema que, por cierto, parece tener todavía muchísimo más en la proyección en el futuro. Muchísimas gracias. Parece que le queda un rato. Encantado de conversar con usted y a disposición. Gracias. ¿Y qué es lo que ha dicho también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Ha asegurado que Irán va a dejar de enriquecer uranio y ha afirmado que ambos países van a trabajar de la mano para resolver el futuro del material nuclear iraní, incluso el ubicado en instalaciones a gran profundidad. Vamos a ver el tweet que ustedes ya también lo están viendo en pantalla. Los Estados Unidos trabajarán estrechamente con Irán, el cual hemos determinado que ha atravesado lo que será un muy productivo cambio de régimen. No habrá enriquecimiento de uranio. Los Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrarán y removerán todo el polvo nuclear profundamente enterrado, dice Donald Trump. Esta ahora ya ha estado bajo una muy estricta vigilancia satelital. Nada ha sido tocado desde la fecha de ataque. No estamos y estaremos hablando del alivio de aranceles y sanciones con Irán. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados gracias por esa atención, Donald Trump. Bueno, ha sido un mensaje a través de Truth Social. El mandatario ha hablado de avances en las negociaciones, también de un cambio de régimen muy productivo, horas después de anunciar un alto el fuego temporal de 2 semanas cruciales que usted también va a estar muy bien informado aquí en Radar 24. Pero detrás de este discurso optimista, porque pasamos de un discurso de que acababa la era de la civilización persa, ahora a una negociación en curso. Bueno, siguen abiertas las grandes disputas. Washington exige el fin de enriquecimiento de uranio, mientras Teherán todavía no cede. Entonces, son los puntos más sensibles. Pero tenemos otro tuit también de Donald Trump. Vamos a verlo en pantalla. Que dice: un país suministrando armas militares a Irán será inmediatamente tarifado sobre cualquier y todos los bienes vendidos a los Estados Unidos de América. 50% se refiere a esta tasa. Inmediatamente no habrá exclusiones o excepciones. Presidente Donald J. Trump. Bueno, ahí tienen también otro pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, una nueva advertencia a la comunidad internacional. Esto es lo que se ha mencionado en las últimas horas. Mientras tanto, como hemos dicho, las negociaciones continúan. Y para mí es un verdadero placer hablar en estos momentos con Evan Ellis, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con usted en el programa. No, siempre usted sea bienvenido aquí en este espacio para poder entender lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente. Pero con usted me gustaría hablar, profesor, del enfoque chino, es decir, de otro factor que es importante, si bien en estos momentos se habla muchísimo del Estrecho de Hormuz, de esta tregua de 2 semanas por parte de Donald Trump, de estas negociaciones que se están llevando a cabo, de estos 10 puntos en medio también de esta situación de alta tensión. Me gustaría que usted nos pueda ya describir o narrar cuál o quién sería el principal beneficiario estratégico de la guerra en Irán. Muchos aseguran que China. ¿Es así, de acuerdo a su punto de vista? Sí, o sea, como acaba de escribir, para mí China, si esta guerra sigue, este primer beneficio en términos militares
políticos y económicos. O sea, por un lado, o sea, estos ataques por parte de los Estados Unidos ya fomenta este narrativo de China que socios en todo el mundo deba alinearse con China y no con los Estados Unidos como un actor más confiable, aunque eso es posición muy cínico. Militarmente, China está también beneficiando con observar cómo los Estados Unidos conduja una guerra que podría aplicar en el Indo-Pacífico contra el mismo China en otra oportunidad. Y también, mientras que los Estados Unidos están muy atados a la situación en el Medio Oriente y gastando muchos misiles de precisión y defensas aéreas, esto también da una oportunidad, aunque China quizás no lo va a aprovechar, de actuar contra Taiwán o en otras áreas en el Indo-Pacífico. Y económicamente hay que recordar que China está no solo aprovechando de la profundidad de la dependencia de Irán, que venda casi 80% de su petróleo a China, sino también China mismo sigue teniendo acceso a petróleo desde Rusia en manera que no depende en los estrechos de Hormuz y también en el Golfo Pérsico, en los estrechos de Hormuz, porque Irán permite a países como China no involucrado con los Estados Unidos de exportar su petróleo. Entonces, China está ganando económicamente, políticamente, estratégicamente de esto y también otros aspectos indirectos, por ejemplo, las tensiones entre los Estados Unidos y los países de Europa sobre abrir los estrechos y quién tiene esta responsabilidad. Esto también indirectamente beneficia a China, quien tiene que enfrentar OTAN tanto como los Estados Unidos. Correcto, profesor. Ahora, hay otro tema también que se viene ya divulgando o viene sonando con fuerza, es que Israel ha atacado Qassam. Ya ha afectado el corredor ferroviario, estamos hablando del corredor Xinjiang, Irán, financiado por la Ruta de la Seda. Según algunas voces, sería la alternativa terrestre de China para comerciar crudo evitando Hormuz. Y lo están catalogando ya como el primer ataque directo a China en esta guerra. ¿Esto es así realmente? Bueno, primero que nada, el hecho que quizás empresas chinos ya han tenido un rol en construir este ferroviario no indica que eso es territorio chino. Es como atacar infraestructura construida por los chinos en Perú no significa que está atacando China. Pero también hay que reconocer que Israel, en cierta forma, tiene intereses en contra de terminación de esta guerra, porque todavía Irán ya tiene algo de vida y este régimen anti-israelí todavía tiene opción de obtener una bomba nuclear por largo plazo. Entonces, en cierta forma, podríamos pensar que Israel tiene interés en que esta tregua no prospera. Y la otra dimensión es que China tiene varias rutas para obtener su petróleo por el Golfo Pérsico, con permisión de Irán. Número 2, por rutas de Rusia, que no es por Qassam. Y número 3, esta ruta ferroviaria, lo que es con capacidad limitada, porque involucra poner ya petróleo en ferrocarril y no por un oleoducto. Sin embargo, eso indica en cierta forma que China sí está vulnerable en varios aspectos de lo que pasa y esta guerra, aunque beneficiando a China, también tiene ciertos impactos negativos y expone ciertas vulnerabilidades, no solo en petróleo, pero en otras cosas en que la economía china dependa, que impactado por las interrupciones de logística en el Medio Oriente. Importante lo que usted menciona, profesor, y ahora usted también ha mencionado Taiwán, ¿no? Y de hecho también agencias internacionales como Reuters y demás estaban hablando de maniobras militares, pero lo que sabemos los periodistas abocados en temas internacionales es que estas maniobras siempre se dan y tienen momentos estratégicos incluso también en la península coreana, ¿no? Son ya cuestiones que se vienen estableciendo fechas ya incluso limitadas, pero esto responde, digamos, a la gran cantidad de maniobras que han habido, la intensidad que ha habido en torno a la isla de Formosa, a Taiwán me refiero, pues a una posible acción o incursión por parte de China. ¿Esto es así? Y le pregunto esto, profesor, porque yo he tenido la oportunidad de estar en Taiwán, de estudiar en Taiwán, y hablando con taiwaneses, ¿no? El status quo que manejan ellos es que no consideran una incursión militar como tal, sino simplemente cerrar
pues con una barrera, es decir, en cuanto a la energía, en cuanto a los alimentos, en cuanto a lo que ellos necesitan de suministros, y simplemente bloquear en ese asunto para tener a la isla en vilo. Entonces, ¿cuál es su punto de vista al respecto de lo que podría realmente pasar? ¿Se podría aprovechar este momento por parte de China o simplemente es una especulación más? Bueno, yo también he pasado tiempo en Taiwán, ya trabajo con los taiwaneses y yo tengo mucha admiración por su postura en estos momentos difíciles. Lo que usted dice es un punto importante, que la posibilidad de acabar con la autonomía de Taiwán, o sea, una opción que siempre hablamos es una invasión tradicional, lo que es una posibilidad ahora elevado con los Estados Unidos estancados en el Medio Oriente y también con ya niveles reducidos de sus municiones. Sin embargo, otra opción que siempre los chinos de China continental han tenido es una bloqueada, una manera de cortar los cables, de encerrar de negar el abastecimiento de petróleo, lo que podría obligar la cierre de su economía muy rápidamente. Y eso pondría actores como los Estados Unidos en una situación muy difícil, porque en esta ocasión serían los Estados Unidos y otros occidentes quien tendría que básicamente quebrar la bloqueada, posiblemente en términos militares. O sea, pondría los Estados Unidos en la posición de decir, los Estados Unidos quieren iniciar una guerra con China bajo estas circunstancias por hacer correr la bloqueada. Entonces, el peligro de una bloqueada es que podría ser más probable que China podría acabar con la economía de Taiwán por obligar a los Estados Unidos de tener que tomar acción militar primero y no responder a acción militar, agresión por parte de China continental. Sí, teniendo en cuenta que Taiwán es muy importante a nivel global por su industria de microchips, ¿no? Que se utiliza en diversas industrias, ¿no? Y que por eso también generó que dentro de los Estados Unidos haya ya alineamientos en la normativa para generar esa industria, pero lo cierto es que ahí también hay otro interés. Volviendo ya al tema del estrecho de Hormuz, profesor, hablando también de estos lineamientos que se van a analizar, que se van a mediar, ¿cuál le parece que es el más controvertido o que quizás Irán podría ceder? Algunos especialistas hablan de este peaje o esta tasa de $2 millones, es decir, que podría cobrar Irán. Y otro punto también es enriquecimiento de uranio. ¿Usted qué opina? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que entender el contexto, lo que es, había un cierto estancamiento por parte de los Estados Unidos. O sea, hemos logrado ya muchos objetivos militares, eso es cierto, pero esta estrategia asimétrica de Irán es básicamente si pueden sobrevivir con solo 10%, 20% de sus dieces de miles de drones y misiles, todo escondido bajo la tierra con un liderazgo disperso. Eso sería suficiente de básicamente ya chantajear, extorsionar los otros actores de Golfo Pérsico y los otros actores en Europa y en Japón y Corea que dependa en esos flujos de petróleo por allá. Entonces, el problema de los Estados Unidos que reconoció que podría seguir ya expandiendo ya municiones con la posibilidad que Irán podría hacer represalias, que podría realizar daños de largo plazo de la economía de Golfo Pérsico, manteniendo precios elevados de petróleo y interrupciones de largo plazo. Entonces, yo veo que ahora que tenemos un tregua, los Estados Unidos tienen ya muchas razones para desear que llegamos a algo más permanente. Pero el problema, y los iraníes muy astutos, entendiendo la situación, están exigiendo cosas maximalistas. O sea, quieren ya recibir un peaje de esta estrecha, lo que les darían muchos recursos para reconstruir sus bases militares y hacer otras cosas, o si no, están exigiendo ya repatriaciones, están exigiendo otras cosas, no están ofreciendo promesas de desmantelar su programa nuclear. Entonces, el problema es una cosa de estar de acuerdo por 2 semanas de no hacer cosas, pero es otra cosa realmente ya lograr un acuerdo de largo plazo aceptable, porque lo que
Irán está exigiendo en este momento por el futuro de la economía del mundo no es aceptable y tampoco para los Estados Unidos, en mi opinión. Profesor Evangelii, siempre es un placer conversar con ustedes. Realmente ha sido muy didáctico y vamos a seguir convocándolo en este espacio. Un gusto también por mi parte. Muchas gracias. Gracias, profesor. Y miles de iraníes salieron a las calles. Así es, hubo movilización, duelo. Miles de personas se congregaron en distintas ciudades para recordar al ayatolá Ali Khamenei, asesinado en los bombardeos que desataron precisamente esta guerra con Israel y Estados Unidos. Las imágenes han confirmado que más allá del golpe militar, su muerte sigue teniendo un profundo peso político, simbólico, religioso en el corazón del régimen iraní. Ahora nos vamos a otro punto del globo, me refiero hacia los Estados Unidos mexicanos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha saludado la tregua de 2 semanas entre Irán y Estados Unidos y la calificó como una noticia positiva y dijo que una descomprensión en Oriente Medio puede ayudar a contener los precios del petróleo y esa es la gran preocupación de la comunidad internacional. Además, ha expresado su deseo de que esta pausa no sea solo temporal. Vamos a escuchar. Yo creo que el mundo entero reconoce estas 2 semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos. Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo y esperamos y todos, creo que el mundo entero en este momento está buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente y en el mundo entero. Y para mí ha sido un verdadero placer acompañarlos. Mi nombre es Carmen Alvarado. Me pueden seguir en mis redes sociales en el Instagram como @CTAlvaradoQ. Y si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de Gestión Mundo, lo puede hacer en estos momentos y seguir actualizado de toda la cultura internacional que todavía mantiene en vilo al globo con todos los acontecimientos que están pasando en estos momentos en Medio Oriente. Y a propósito de esta tregua, ¿usted considera que esto se va a extender? ¿Esta negociación va a llegar a buen puerto? También los podemos leer precisamente luego de esta emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta entonces.